Bueno, pues continuamos con la serie en curso, ¿verdad? Las aflicciones en la Biblia. Gracias a Dios ya hemos compartido 34 temas. Hoy vamos a compartir el número 35, ¿verdad? No sin antes un recordatorio, pues lo que le llamamos serie, gracias mi hermano, es compartir de un tema, ¿verdad? Varias enseñanzas, porque creemos por guía de Dios que es una de las maneras más ricas de aprender, ¿verdad? Es como si estudiamos un libro de la Biblia, lo estudiamos, es una serie, ¿verdad? Serie de enseñanzas, así que creemos que es más rico así, pero pues respetamos, ¿verdad? Que otros ministerios lo hagan de otra manera, pero nosotros, Dios nos ha guiado de esa manera, ¿ok? Bueno, el tema número 35 se le ha titulado La aflicción del narcisista o de un narcisista, ¿ok? Le voy a pedir que, yo sé que el título suena un poquito, ¿verdad? No cierre su corazón. Vamos a ver de qué habla este tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Y lo que siempre les he comentado, hermanos, nuestra tarea es entender el por qué Dios permitió que un pasaje de la Biblia esté ahí. Ese es lo más importante. Entonces, por la gracia del Señor, le vamos a pedir esa sabiduría y denuedo para que nos ayude a descubrir el porqué de lo que vamos a enseñar. Amén. Vamos a leer un texto en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Y más adelante nos vamos a centrar más en un pasaje completo, ahorita solamente para ver la idea de lo que nos vamos a basar, ¿ok? Proverbios capítulo 16, versículo 18. Y vamos a leer ahí juntos la palabra de Dios. Y dice así, ¿verdad? Proverbios 16, 18 dice: Proverbios 16, 18. Dice la escritura: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, venimos a ti en esta mañana, confiando en tu gracia, Padre. Somos inmerecedores de poder oír tu voz, Señor, pero qué bueno que sea así, Señor, qué bueno que no sea por méritos. En esta mañana te rogamos que tu voz, Señor, se pueda escuchar claramente. Señor, empapa al predicador de ti, Señor, para que lo único que salga de él es tu palabra, Señor. Dale sabiduría, Señor, denuedo, favor, para que pueda proclamar, Señor, como es heraldo tu verdad. Y oro para que a mis hermanos, Señor, les dé sabiduría al escuchar tu palabra. Abre el entendimiento, Señor, para que esa palabra que tiene un propósito, Señor, no regrese vacía, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén. Hermanos, el buscar por encima de todos el reconocimiento personal es un pecado y mala práctica que nos llevará a grandes aflicciones. La Biblia nos aconseja en muchas partes que la felicidad no se encuentra en la satisfacción personal, sino en obedecer las palabras que Dios dejó plasmada. Mucha gente desperdicia e invierte toda su vida en querer ser de renombre y querer ser recordado por siempre. Sin embargo, no es así. El único que será recordado por siempre es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hace algún tiempo existió un personaje muy conocido, ¿no? Napoleón III, ¿verdad? Pues en una época de su vida estaba en todo su apogeo, ¿verdad? Y bueno, cuando él pasaba por las calles era ovacionado por el pueblo. Pero miren, unos años más tarde
cayó de su elevado trono y murió exiliado de su país y de su trono. ¿Y quién se acuerda de él hoy? Pocos lo recuerdan. Y si su nombre es mencionado, pues no lo es ni con amor ni con estima. Cuán vacíos y breves son la gloria y el orgullo de este mundo. Si somos sabios, hemos de vivir para Dios y para la eternidad. Hemos de salir de nosotros mismos, ¿verdad? Y no nos ha de importar en absoluto el honor y la gloria de este mundo. Hoy aprenderemos de un personaje que Dios usó para mostrarnos los peligros del narcisismo y cómo evitarlo, pero también cómo salir de este pecado. Así que a prestar mucha atención, hermanos, para poder aprender hoy de la aflicción del narcisista. Muy bien, pues vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué significa narcisismo, este término? Bueno, para empezar quiero decir que el narcisismo es un rasgo de personalidad que la Biblia lo llama pecado, ¿ok? Y tiene su origen en el orgullo. Este pecado, o como lo conocen algunos, rasgos de personalidad, afecta a hombres y mujeres. Ahora, ¿de dónde viene este término? Pues bueno, vamos a ver brevemente una historia, escucha esto, de una mitología griega. Eso es mitología, pero ¿ok? Y vamos para hablar un poquito de esto rápidamente, vamos a ver una versión romana, que es la más clásica, conocida, porque hay muchas versiones, ¿no? Bueno, en esta versión cuenta, ¿verdad? Que Ovidio cuenta que la ninfa Eco se enamora de un vanidoso joven llamado Narciso, hijo de Cefiso y de Liriope de Tespias. Preocupada por el bienestar de su hijo, Liriope decidió consultar al vidente Tiresias sobre el futuro de su hijo. Tiresias le dijo a la ninfa que Narciso viviría hasta una edad avanzada, mientras nunca se conociera a sí mismo. Un día, mientras Narciso estaba cazando ciervos, la ninfa Eco lo siguió sigilosamente a este hermoso joven. Lo siguió, ¿verdad? Y pues quería acercarse a él, pero esta ninfa era incapaz de hablar, ya que la diosa Hera le había maldecido y ella solamente podía repetir las últimas palabras de lo que los demás decían. Cuando finalmente Narciso escucha sus pasos detrás de él, pregunta: ¿quién está ahí? A lo que Eco responde: ahí. Y continuaron hablando así, pues Eco únicamente podía repetir lo último que otros decían, hasta que la ninfa se mostró e intentó abrazar a su amado. Sin embargo, Narciso la rechazó y le dijo vanidosamente que lo dejara en paz, y se marchó repudiándola. Eco quedó desconsolada y pasó el resto de su vida en soledad, consumiéndose por el amor que nunca conocería, hasta que solamente permaneció su voz. Por lo que se refiere a Narciso, un día engañado por Némesis, se acercó a un arroyo. Al verse reflejado en las aguas, la visión de su vanidad lo atrapó en un castigo sin fin. Por miedo a dañarlo, no lo tocaba su reflejo, era incapaz de dejar de mirar su reflejo porque era muy hermoso. Finalmente se dice que Narciso se suicida al no poder tener el objeto de su deseo. Y donde su cuerpo quedó, creció una flor que llevaría su nombre, Narciso. Cuando usted, hay muchos lugares donde crecen esos, ¿no? Pero si usted se da cuenta y busca ahí, yo me puse a ver, de hecho tiene unas fotos, pero para no perder tiempo no lo voy a proyectar. Cuando los narcisos están cerca de los ríos, ¿saben qué tiende a hacer esa flor? Se inclina hacia el agua. Es algo que me asombró a mí, ¿verdad? Recordando esta mitología, ¿no? Ahora,
El concepto del narcisismo en el área de trastornos de personalidad, miren, este artículo lo tomé de una clínica especializada en trastornos mentales, ¿verdad? Llamada Mayo Clinic, y dice lo siguiente: el trastorno de la personalidad narcisista es una enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad, necesitan y buscan demasiada atención y quieren que las personas los admiren. Es posible que a las personas con este trastorno les cueste comprender o no les importen los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás de esa máscara de absoluta confianza propia, no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácilmente a la mínima crítica. El trastorno de la personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como las relaciones interpersonales, el trabajo, la escuela o los asuntos financieros. En general, las personas con trastorno de la personalidad narcisista pueden sentirse infelices y decepcionadas cuando no se les hacen favores especiales o no reciben la admiración que ellos creen merecer. Pueden sentirse que sus relaciones interpersonales son conflictivas y poco satisfactorias, y es posible que los demás no disfruten de su compañía. Muy bien. Ahora, entendiendo todo esto, vamos a hablar de un personaje que Dios usó para que aprendamos de él y cumple con todas las características de un narcisista. Y vamos a hablar del rey Nabucodonosor. ¿Cuántos han leído de él? Entonces vamos a ver qué Dios nos habla, ¿ok? Rápidamente, ¿quién fue Nabucodonosor? Bueno, su nombre significa el Dios Nabú proteja mi descendencia. Ese es su significado. Y reinó del 562 al 605 a.C., es decir, 43 años. Este rey fue uno de los más nombrados reyes de Babilonia, con múltiples victorias y conquistas de pueblos. Entre ellos los egipcios, que en ese entonces era una potencia fuerte. También los asirios. Y fíjense, y al pueblo de Dios, a Jerusalén, este rey lo trató con mucha hostilidad, entendiendo que Dios usó este rey para ese fin, ¿no? Los primeros años de este rey fue considerado como el rey destructor por sus grandes victorias. Había adquirido la titularidad de primera potencia, los babilonios, del antiguo cercano oriente. Miren, no vamos a ir ahí, pero en Segunda de Crónicas capítulo 36, del 17 al 21, narra cómo el reinado de Nabucodonosor fue destruido en el templo. Fue el que destruyó el templo que Salomón había construido para Dios. Ahora entendemos que Dios permitió eso, ¿no? Bueno, hizo tantas cosas este rey, era una potencia, así se le considera como el destructor, ¿verdad? Pero también era considerado como un rey con mucha sabiduría, que hizo grandes obras arquitectónicas. Solamente por mencionar una, ¿verdad? Se le considera que él fue, ¿verdad? El encargado de llevar a cabo una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Conocido como los jardines colgantes de Babilonia. En pocas palabras, este rey fue uno de los más reconocidos. Todo lo quiso hacer bien. Y todo esto lo menciono para que vean cómo se fue formando en él esta actitud, ¿no? Pero esta actitud lo llevó a llenarse de orgullo, lo que le ocasionó uno de los tratos de Dios más humillantes que Dios le haya hecho a un rey. Pues hoy hablaremos de este rey como prototipo del narcisismo, ¿verdad? Querer hacer todo bien para mí, para mi bienestar, intentar no equivocarme para no ser humillado, creer que lo que hago es por mí y que necesito algún mérito, querer controlar y manipular todas las cosas, son las principales características del narcisista. Todo lo que quieren controlar, todo, porque ahí radica su poder, ¿verdad? Siendo el orgullo, ¿verdad? La característica principal. Perdón. Pues aprenderemos de la aflicción del narcisista.
tomando como ejemplo esta triste y humillante pero edificante historia del trato de Dios contra un narcisista. Muy bien, ya más o menos entendimos. Ok. Miren, hermanos, ese es uno de los rasgos que más, escuchen, esto que voy a decir a continuación, este es uno de los rasgos que más me preocupan del narcisista y que se puede confundir. Vamos a nuestro primer encabezado. Fíjense, hermanos, esto me preocupa mucho porque el narcisista adora también a Dios. Miren, Daniel capítulo 3, versículo 28. Daniel capítulo 3, versículo 28. Y vamos a ver ahí esto que está de considerarse, hermanos. Daniel 3, 28. Fíjense, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bueno, rápidamente aquí lo que pasó es que Nabucodonosor construyó una imagen y quería que todos le rindieran adoración. ¿Okay? Rasgo inequívoco de un narcisista. Al final Dios bendijo a Sadrach, Mesach y Abednego por no rendir culto a esta imagen, y Dios hizo un milagro, ¿verdad?, al cuidarlos, ¿verdad?, de ese fuego que el rey impuso como castigo por no querer adorarlo. Y miren aquí, hermanos, escuchen esto: Dios nos cuidará del fuego del infierno si nos negamos a rendirle culto al enemigo y solo nos postramos ante Dios. Bueno, esto fue lo que pasó aquí. Ahora, aquí se puede pensar, esto es el rasgo que tenemos que tener cuidado, que Nabucodonosor reconocía la grandeza de Dios, pero eso lo vamos a ver más tarde, si en verdad sus acciones lo demuestran. Y aquí, hermanos, esto es lo inquietante, lo preocupante. Mira, quizás tú eres un narcisista. Quizás somos unos narcisistas, pero pensamos que por adorar a Dios o reconocerlo en ocasiones, ya no lo somos. Esa es una conducta narcisista. Es muy engañosa. Y es por esto lo preocupante. Pero vamos a seguir aprendiendo, hermanos. El narcisista puede parecer que busca ayuda. Miren, hermanos, el narcisista puede parecer que busca ayuda. Daniel capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer ahí algunos versículos, ¿no? Del 9 en adelante, ¿no? Daniel 4, 9. Ok, vamos a leer ahí. Y recuerda el encabezado: el narcisista puede parecer que busca ayuda. Dice: Belsasar, ¿verdad?, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra, desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra.
con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Daniel o Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios, fíjense, aquí viene algo importante, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Bueno, ya conocemos esta historia, ¿verdad? Pero brevemente, ¿qué pasa aquí? Bueno, al rey le pareció extraño este sueño, ¿verdad? Él tuvo un sueño y le pareció extraño. Pero notemos algo muy importante, que es una de las características del narcisista, ¿verdad? ¿Cuál? No busca primero a Dios, si no lo tiene como su última opción. Vamos a ver, Daniel 4:4, fíjense. Daniel 4:4, y vamos a leer ahí unos versículos, al 8. Fíjense, Daniel 4:4 al 8. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto, fíjense aquí, mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Fíjense, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo. Bueno, si podemos ver aquí, hermanos, esto, el narcisista busca primero la opción más cercana y la que sea más conveniente para él. En este caso, como era rey, bueno, tenía gente a su cargo, a su mando, ¿no? Pues ¿quiénes eran? Los magos, los astrólogos y todos los demás. Y saben, hermanos, esta es una característica del narcisista. El narcisista siempre busca aprobación, siempre busca que la gente, que él sabe la gente que va a estar del lado de él. Por ejemplo, tú puedes tristemente estar educando a un narcisista, un hijo que siempre quiere escuchar lo que él quiere. Y si tú lo educas de esa manera, le vas a hacer un gran daño. No sé si tú has visto noticieros o algo, mamás defendiendo a capa y espada a sus hijos en la cárcel solamente porque mató a 10 personas, pero es inocente. O aquella mamá que educa a su hijo, que le pega toda la cuadra y no le hace, para que vean que tú sí puedes, y lo esconde, y llegan los acreedores y aquí no está. Entonces el narcisista, cuando ocupa a oír algo, le habla a su mamá, a su papá, o le habla a la persona aquella que le va a decir lo que quiere escuchar. Por eso, amados padres de familia, si tu hijo está cometiendo cosas que no son correctas, no le des por su lado, porque le vas a hacer daño. Edúcalo conforme a la palabra de Dios, estórbalo. Claro, con gracia, ¿verdad? Pero estórbalo, porque no sabes el daño que le vas a hacer cuando tú ya no estés aquí. Por eso muchos jóvenes se desvían hacia la calle. Por eso muchos, porque quieren seguir escuchando las mentiras del enemigo. Y los amigos que lo van a inducir en muchas cosas le van a decir: no, tú vente, mira, y para que te podamos aceptar tienes que hacer esto y esto, y así. Pero como desde niños nosotros los educamos a que ellos hagan lo que quieran,
eso es lo que va a pasar. Así que padres, tengamos mucho cuidado de no estar educando ni edificando a un narcisista, porque tanto tiene la culpa el hijo como el papá o la mamá. ¿Ok? Bueno, aquí es lo que podemos ver. Nabucodonosor primero habló a la gente que él quería que le dijeran. Sabía que le iban a decir lo que él quería, pero sin embargo, ¿qué pasó? Pues no pudieron adivinarle nada. Y fue ahí cuando dijo, pues entonces voy a buscar la ayuda de Dios, porque sabía que Daniel era respaldado por Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? El narcisista tiene a Dios, pero como su último recurso. Y por eso puede parecer que busca ayuda, pero en realidad es que fue la última opción, y eso solamente Dios lo sabe. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué opción es Dios para ti? Cuando te falta algo, vas primero al First Cash, vas primero con tu amigo, con tu primo, y al último, si es que te acuerdas, vas a Dios. O primero vas a Dios para que Él abra las ventanas de los cielos, o para que trate tu corazón y que aprendas a esperar. No lo sé. ¿A quién acudes, hermano, cuando tienes una necesidad? Escucha, en primer lugar, yo sé que tenemos un chip, ¿no? Y automáticamente vamos a ir a Dios. Pero yo te pregunto, ¿en verdad? ¿En verdad, hermano? ¿En verdad buscas a Dios? Porque buscar a Dios, hermanos, no es solo orar. Cualquiera ora. Pero la verdadera oración es orar y esperar en la respuesta que Dios quiera darnos. ¿O buscas primariamente la ayuda del hombre? Bueno, sigamos viendo estas características del narcisista. Al narcisista no le gusta que le digan la verdad, porque solo quiere oír lo que lo hagan feliz. Daniel capítulo 4, versículo 19. Daniel capítulo 4, versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito después de que le habían dicho el sueño, ¿no? Fíjate, casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, o sea, ya así como que no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Sí, quizás podamos verlo así de pasada, pero aquí, hermanos, hay mucho. Pero nada más voy a decir esto. Daniel sabía la conducta narcisista de este rey. A él no le gustaba que le dijeran algo contrario a lo que quería oír. Por eso, con sabiduría, si ustedes se dan cuenta, con sabiduría le prepara el corazón para lo que viene adelante. Eso es sabiduría, hermano. No es mentira y no es engaño, Podemos recibir, hermanos, malas noticias, pero hasta eso tenemos que tener gracia y sabiduría de Dios, ¿verdad? Para saberlas decir, ¿ok? No como, ¿verdad? Aquella persona que te dice: hey, ¿cómo estás? Bien, pues se acaba de morir tu papá. Ay, no, pues imagínate, ¿verdad? O sea, no. Y por cierto, así me agarraron a mí, pero bueno, ya el Señor había guiado mi corazón a que eso iba a llegar, así que no me tomó por sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, Daniel 4:20, vamos a leer ahí. Entonces Daniel primero prepara el corazón del narcisista y luego le dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Fíjate primero cómo le acomoda todo, ¿no? Para que diga: tú mismo eres rey. Hermano, y esto parece que no, pero es sabiduría.
A veces nosotros llegamos con alguien, hermanos, y le aventamos las negativas. Y yo no estoy hablando de endulzar el oído a la gente. Pero si tú te vas a Eclesiastés, dice la Biblia que el predicador buscó palabras de sabiduría. Tenemos que ser sabios para hablarle a la gente. Muy bien, entonces, ok. Dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Okay? Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. O sea, tú no tienes nada de grandeza. Dios quiso usarte, ¿verdad? En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Fíjense: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hermanos, otra de las características de un narcisista es que no quiere escuchar ningún consejo que vaya en contra de su beneficio, ¿verdad? Y lo más triste es que rechaza la palabra de Dios. Y no es que diga yo la rechazo, no, más bien no la toma en cuenta. El narcisista quiere que la escritura se amolde a su vida, si no es dulce como la miel. No quiere que nadie le dé la contraria, y cuando se siente amenazado usa su autoridad para controlar. Así como cuando mandó que aquel que no se inclinara ante su imagen sería echado en el lago de fuego. Así es un narcisista, no acepta una opinión distinta a la suya. Quiere que todo lo demás se le acomode para su bien. Mira, hermano, el narcisista puede abusar de su esposa, abusar de sus hijos, abusar de su puesto en el trabajo, abusar de su puesto en la iglesia, menos abusar de Dios, porque un día le llegará su turno de ser afligido si no cambia su conducta gobernada por el orgullo. ¿Estamos entendiendo? Veamos entonces el siguiente encabezado: la aflicción del narcisista. Vamos a ver el trato de Dios para el narcisista. Daniel capítulo 4, versículo 28. Daniel capítulo 4, versículo 28. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Fíjense, aquí, hermanos, en el siguiente versículo está la gracia de Dios. Miren, al cabo de ¿cuánto? 12 meses. ¿Cuántos son 12 meses? Un año. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿No es esta aún la iglesia que yo he edificado? Trayéndolo a este tiempo, ¿no? ¿No ves el grande templo que Dios me ha permitido pastorear y tener?
¿No ves cuántas ovejas tengo? ¿No ves que tenemos un instituto y que enseñamos teología para que conozcan las doctrinas fundamentales? ¿Sabes qué significa martiología? El narcisismo, hermanos, se puede esconder en las buenas intenciones, pero un día llegará el trato de Dios. ¿Ok, hermanos? Y así pudiera poner muchos ejemplos, pero quiero avanzar. Pero tengamos cuidado, hermano, de como cabezas de hogar jactarnos, por favor. Aún estando la palabra en la boca del rey, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Qué aflicción más grande para un narcisista ser humillado. Pero si podemos ver algo aquí al inicio que dije, hermanos, en este punto leímos que Dios le dio ¿cuánto tiempo? 1 año, hermanos, 12 meses después de escuchar. Mira, cambia eso, porque 12 meses para que dejara su orgullo, para que reconociera que Dios es el rey de todo y de todos. Sin embargo, ¿qué pasó? Al salir y ver lo que había construido, se llenó de orgullo, ¿verdad? Así como el enemigo, hermanos, se enalteció su corazón. Él quería ser como Dios. No quería, no le era suficiente ser servidor, ser un ángel hermoso, un querubín protector que está a una escala más allá, que no es necesario ahorita explicar eso. No le era suficiente lo que él tenía. Él quería ser como Dios. Por eso se enalteció su corazón. Y podemos ver aquí, hermanos, que cuando Nabucodonosor se dio cuenta de lo que había construido, se llenó. En vez de reconocer a Dios, y no es que no supiera, hermanos, porque ya había mirado la mano de Dios. Saben, hermanos, a veces actuamos como Nabucodonosor. Pensamos que somos dueños de las cosas, por ejemplo, de la casa donde vivimos. Ahora yo te pregunto, ¿de quién es tu casa, hermano? ¿De quién es la casa donde tú vives? Y sí, ¿verdad? Es de Dios, ¿verdad? O sea, como te digo, es contestamos en automático, ¿no? Y aquí viene una siguiente pregunta. ¿Y si esa casa es de Dios? ¿Tú te comportas en tu casa como Dios dice? Si Él es el rey de tu hogar, ¿tú te comportas en tu casa como Él lo dice? Ahora, si tú dices que tu casa es de Dios, ¿por qué no te comportas como Dios dice? ¿Sabes por qué no te comportas como Dios dice? Porque piensas que tú eres el dueño de ese espacio. Pensamos que somos los dueños de esa casa. ¿Cómo tratamos a la esposa que Dios nos ha prestado? Hermana, ¿cómo tratas al hombre que Dios te ha prestado? Si en verdad ese hombre, esa mujer que Dios nos prestó, es de Dios, son de Dios, si lo reconociéramos así, lo trataríamos como dice la palabra, hermanos. No lo menospreciaríamos. No usaríamos nuestra autoridad para humillar o los encantos para conseguir de mala manera las cosas. Pero ¿sabes por qué lo haces? Es decir,
¿Por qué haces lo que la Biblia te prohíbe que hagas? Porque tú crees que eres el rey de las cosas. Por eso, hermano. Y yo sé que decimos no, pero esa es la realidad. Porque si en verdad creyéramos que las cosas fueran de Dios, las respetaríamos. Yo quiero poner este ejemplo. ¿A alguien le han prestado un carro aquí? Levante la mano. A mí, gracias a Dios, en algunas ocasiones me han prestado. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando yo me tocó entregar ese carro, yo lo lavé y lo entregué limpio. Yo lo cuidaba, ¿verdad? El carro como si fuera un Rolls Royce. ¿Por qué? Porque era prestado. ¿Sí me entienden? O alguna otra cosa, ¿verdad? Porque ya saben que siempre cuando te prestan algo pasa, ¿no? A lo que voy, cuando entendemos que es algo prestado, lo cuidamos, sí o no, a menos que seamos unos negligentes. Entonces, ¿estamos entendiendo la analogía? Si en verdad yo sé que esa mujer que ahorita está dando clases, Dios me la ha prestado, yo la voy a tratar con delicadeza, con cuidado, porque es prestada, ¿no? Si en verdad, hermana, el esposo que Dios te prestó, tú entendieras que fuera prestado, no le gritarías como le hablas. No, es que tú no lo conoces, no me interesa conocerlo. Pero la palabra de Dios dice que Él es la cabeza de tu hogar. Y tienes que amarlo y respetarlo, porque es algo que Dios te ha prestado. No, pues se lo regreso. Bueno, ya no hay devoluciones hasta que la muerte los separe. Y no les estoy dando una idea para que hagan disoluble su matrimonio, pero ¿sí me entienden? Eso, hermanos, tenemos que entender eso. Pero como tú te crees rey de las cosas que tienes, por eso las tratas así. No se diga en tu vida como trabajador. Si en verdad crees que Dios te prestó ese trabajo, actúas como tal. No faltas, no llegas tarde, o crees que puedes hacer lo que tú quieres. Y si no, me voy a otro trabajo. ¿Qué puedo decir de la iglesia, hermano? ¿Eres fiel a lo que Dios te dice que hagas como congregante? Fielmente, ¿verdad? En congregarte, fielmente en ofrendar. O dices, yo llego a la hora que puedo, sin importar el ejemplo que damos a nuestros hermanos. O dices, si les gusta, si no me voy a otra iglesia donde no me llamen la atención, donde sí vean los grandes dones que tengo, cuando no sabes que la actitud que tengas en la iglesia donde estás, la estás teniendo para Cristo. Yo soy un servidor de Dios. ¿Saben quién es el pastor de esta iglesia? El príncipe de los pastores. Yo solamente estoy cuidando la iglesia. Cuando, hermanos, nosotros nos rebelamos a la autoridad, nos rebelamos ante la institución sagrada que Dios ha puesto, en primera instancia nos estamos rebelando a Cristo. ¿Se acuerdan en esa ocasión cuando Pablo perseguía a la iglesia y esa luz, toda la historia, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso? Pues a los cristianos. ¿Por qué Jesús le dijo, me persigues? La iglesia no se puede separar de Cristo, hermanos. Pero necesitamos entender el contexto bíblico de una iglesia para entender lo que Dios quiere que podamos comprender y valorar, hermanos, una iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto, amados hermanos, sé que es duro, escúchame, pero son actitudes de un narcisista que nos puede llevar a aflicciones muy graves. ¿Qué pasa en el servicio a Dios, hermanos? ¿En qué lugar, servidor, pones tu servicio a Dios? Para algunos el servicio a Dios está condicionado siempre y cuando no tenga algo más importante que hacer. ¿De veras, hermano? Siempre y cuando algo no se me interponga en el servicio a Dios. Fiestas, reuniones, tiempo extra y demás diversiones. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hemos entendido que es
al Dios al que servimos y que somos inmerecedores de que Él haya puesto su mirada en unos vasos de barro. Venir a limpiar a la iglesia, venir a entonar un canto por un instrumento, venir a abrir la puerta, hermano. Si tú supieras verdaderamente que es una grande bendición que el Dios Todopoderoso le haya confiado a un ser humano algo tan grande. Pero nos hace falta entender el contexto del servicio a la luz de la Biblia. Te pondré este ejemplo. Imagina que Jesús te diga, ¿verdad? Por esta ocasión me presentaré en persona este sábado. Digo, no se vayan a la iglesia el sábado, estoy jugando. Pero imagínate que el Señor te diga, hey, me voy a presentar este sábado, pero tú ya tengas un compromiso. Ya te estoy poniendo eso nada más para ponerte a pensar. Hermano, te aseguro, en serio, te aseguro que no vas al overtime. Te aseguro que cancelas la fiesta con tu tía Panchita. ¿Sabes por qué? Porque Jesús iba a estar ahí. Pues qué triste, hermano, que no comprendas que en cada reunión, que en cada servicio, el Señor siempre está presente. Cuando se proclama fielmente su palabra, cuando se adora por medio de los salmos su nombre, Él está en medio de las alabanzas de su pueblo. Siempre, hermanos. Y sé que esto nos puede incomodar. ¿Saben por qué? Pues porque aquí hay orgullo dentro de nosotros. ¿Estoy explicándome? Querido hermano, este es el rey. A este rey le fue quitado todo porque pensaba que él era el dueño de lo que tenía a su alrededor. Escúchame por favor, hermano, no, hermano, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, nada es tuyo. Todo es prestado. Todo es prestado y en cualquier momento se nos puede ser quitado. Dios es el único dueño absoluto de todo. Y Él quiere que lo podamos reconocer en todas las áreas. Y una de las maneras de reconocerlo, hermanos, aparte de decirlo, pues es demostrándolo. ¿Cómo nos comportamos, hermanos, en casa, en trabajo, en la iglesia? Como si Dios sea el dueño. ¿En verdad le damos el honor y la gloria como Él se lo merece? ¿O hacemos lo que nosotros queremos? Pues ahí, hermanos, vamos a demostrar en verdad si Dios es nuestro dueño y dueño de todo lo que tenemos. ¿Qué decir de nuestro dinero, hermano? ¿En verdad ofrendamos como Dios ha propuesto en nuestro corazón? ¿En verdad con una conciencia limpia, agradado de que Dios es el que me permite poder tener un trabajo? ¿Sí sabías eso, hermano? Yo sé que terminaste una carrera y gloria a Dios por eso. Yo les animo a que estudien, jóvenes. Y los que quizás ya no estamos tan jóvenes y tienen la oportunidad y Dios te guía adelante. Pero déjame decirte algo, hermano. Tu título no es el que te tiene en esa posición. Es Dios. Porque Él te ha prestado la vida, te ha regalado la salvación, te da salud, te da fuerza y te presta habilidades para que tú te puedas desarrollar en alguna área del trabajo. ¿De qué te serviría tener todos los títulos del mundo, pero que estuviéramos incapacitados para desarrollarlo? Así que es la gracia de Dios, hermano, sobre nosotros. Y qué triste que no podamos reconocer eso, hermano. Hermano, si en verdad Dios fuera la fuente de nuestro dinero, diéramos con alegría al Señor, hermano, como dadores alegres. Hermanos, sabemos que estamos apoyando en la mayor parte a la misión que tenemos en Algodones, ¿verdad? Sabemos. Y yo te pregunto esto, hermano.
¿En verdad le has dicho al Señor, esta semana voy a dar un poco más para el sustento de aquella misión? Y escúcheme, como el hermano Malaquías, el administrador, ya lo dijo, aquí no andamos manipulando, hermano, en serio, ¿no? Y ni vamos a levantar ofrenda. Jamás hemos hecho eso, hermano. Pero escúchame, de un corazón dador de alegría, ¿tú lo has hecho? Yo obviamente me he enterado de alguno o dos hermanos que sí, hermanos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, esto va para la otra misión. Y una vez más, no estamos pidiendo, hermano. Ustedes saben que no lo somos, ¿verdad? No lo hacemos. Solo estoy poniendo un ejemplo de qué tanto terreno ha ganado Dios en nuestro dar con alegría. Este rey tuvo que ser afligido por no reconocer a Dios en todas sus cosas. ¿Y cómo lo demostró? Pues no dando la gloria a Dios con su vida. Y todo lo que le rodeaba no le dio la gloria a Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, por el amor de Dios, de no creernos ni demostrar con nuestros hechos que nosotros somos los dueños de todo y no Dios. Porque entonces vendrá el trato de Dios para nuestras vidas, sin duda. ¿Pero qué creen? Porque yo sé que el corazón, pues yo soy el primer receptor de esta palabra, hermanos. ¿Verdad? Mi corazón. ¿Qué creen, hermanos? Hay esperanza para un narcisista. Hay esperanza para un orgulloso. ¿Acaso Dios puede ayudarlo? ¿Sí o no? Pues vamos a ver, hermanos. Y eso nos va a llevar a nuestro último punto o encabezado. La gracia de Dios para el narcisista. Daniel capítulo 4, versículo 34. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno, para siempre eterno, sempiterno, y su reino por todas las edades, siempre eterno. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, aunque sea un rey, y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, diga conmigo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos. Y fíjense, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y así como que decía atentamente Nabucodonosor. Hermanos, sé que este mensaje es fuerte, hermanos, pero el tema a tratar, ¿verdad? Es fuerte este tema a tratar, pues es algo cotidiano. Sin embargo, hermanos, la gracia de Dios es muy grande. No se puede medir. Hay esperanza en Cristo Jesús para el orgulloso, para el narcisista, no lo dudes. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Tal y como Dios lo había dicho, Dios quebrantó el orgullo de Nabucodonosor, pero le extendió su gracia. Y podemos ver, hermano, algo que hizo Nabucodonosor. Alzó sus ojos. No estaba mirando hacia él ya. Volteó a ver al Rey del universo. Se dio cuenta quién era el rey y de todo, es decir, Dios, y fue restablecido con mayor grandeza. Dice aquí el texto, eso, hermanos. Ahora, ¿y cuál es? Escúcheme, porque aquí a veces se distorsiona. No, escuche esto, por favor. ¿Cuál es esa mayor grandeza
donde el rey Nabucodonosor fue restablecido. Reconocer a Dios por encima de todo y de todos. Esa es la mayor grandeza que un cristiano puede tener. Reconocer que Dios está sobre todo, hermanos. Esa es la grandeza, hermanos. Yo no sé cómo está tu vida, hermanos, a la luz de esta historia, pero Dios hoy nos ha hablado. Y así como por Daniel, Dios habló a Nabucodonosor, hoy nos habla a nosotros para prevenirnos. Y que no venga la aflicción tan grande por ser un narcisista. Toma en cuenta este consejo y por favor, pídele a Dios que te perdone. Y haz todos los cambios necesarios con la ayuda de Dios. Pero si quizás tú dices, no, yo ya estoy siendo afligido. Algo Dios está permitiendo en mi vida. Y ese es un trato de Dios por rebeldía. Bueno, haz lo que hizo Nabucodonosor. Mira al cielo, reconoce a Dios, bendice a Dios, al Dios de todo el universo, y deja que tu razón te sea devuelta. Es decir, deja que la gracia te abrace, te cubra y te saque del orgullo, te saque del narcisismo. La gracia de Dios es más grande que el orgullo. Así que déjate cubrir por su gracia. Arrepiéntete de corazón y de aquí en adelante considera a Dios en todos tus caminos. Ponlo en primer lugar y no dejes que el orgullo te consuma y te lleve a ser afligido de nuevo. Levántate, hermano, y no vuelvas a confiar en ti mismo, ni tengas más alto concepto de ti, como dice el texto. Romanos 12:3 es lo que nos dice. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Termino con estas dos ilustraciones. Conclusión y aplicación. El reto de el primero se llama el reto de la tea alemana. En la ciudad de Alemania está el sepulcro de una condesa que negaba la existencia de Dios y se reía de la sola idea de la resurrección. Para indicar cuál era su desprecio por el cristianismo, ordenó que en su muerte se hiciera una tumba sólida, cubierta por grandes piedras unidas por gruesas capas de acero. Sobre esa tumba se grabaron palabras de desafío que decían que por toda la eternidad ella no sería abierta. Un día, dice esta ilustración, una semilla cayó en una de las grietas del sepulcro y pronto comenzó a crecer una plantita. Luego, como si la naturaleza se hubiese querido reír de la orgullosa atea, poco a poco las raíces fueron penetrando por debajo de los sólidos bloques de piedra, levantándolos y sacándolo de su lugar. Aunque apenas hayan pasado algunas generaciones desde que el sepulcro fue sellado, una simple semilla le dio una grande lección de que su sepulcro fue abierto por una creación de Dios, es decir, una semilla. Termino con esta otra que se le llama Don Yo. Hola amigos, les presento a Yo. Este es el más de nuestras vidas, siempre que estamos solos. Naturalmente yo soy el único que nos acompaña cuando necesitamos ayuda. Yo nos dice que con Él es suficiente si estamos cansados. Yo nos dice lo que podemos y debemos dar, y si no es así, Él también nos apoya en la decisión de terminar allí, si nuestro mundo se nos viene encima. Yo nos dice que solos podemos salir adelante y se va. Nuestra autosuficiencia se acaba cuando nos damos cuenta de que no hay nadie más que yo.
Nuestro egoísmo se marchita cuando los demás hacen lo mismo con nosotros. Nuestro egocentrismo se quebra cuando Dios saca el mundo de nuestros hombros. Yo no es un buen amigo. El mejor amigo es Cristo. Yo decepciona tanto o más que cualquier persona. Te marchita por dentro. Si falla, te deprime. Si tropiezas, no confíes en el yo, confía en Jesús. El hombre que confía en su propia prudencia se perderá más que el hombre que confía en Jehová, porque él será enraizado en todos sus caminos. No olvides, tu yo no es de fiar. Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Un hombre dijo esto: si no fuéramos orgullosos, no nos dolería el orgullo de los demás. Que Dios nos ayude, hermanos. Su gracia es tan grande y nos libre de la aflicción del narcisista. Y déjame decirte algo: el narcisista no es el hermano que ahorita estás pensando. El narcisista eres tú, soy yo. Porque todos tenemos orgullo en el corazón. Y no pienses ni por un momento que como es una cantidad muy pequeña, menos que el hermano que no vino, por eso no te irá mal. Amado hermano, por favor, deja que la gracia de Dios te abrace. Humíllate y pídele a nuestro Señor y Salvador que nos ayude, porque, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Y si no entregamos esta área, hermanos, vamos a ser afligidos. Ponte de pie conmigo en esta tarde. Vamos a orar para que Dios nos ayude, amados hermanos, y que nos libre de la aflicción del narcisista, que solo Dios y su palabra nos puede ayudar. Padre, en esta preciosa tarde, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, Señor. Aquí habemos muchos orgullosos que buscamos eso, Señor, tu gracia. No podemos justificarnos delante de ti. No hay algo que pueda, Señor, decir soy así por eso. No hay nada vale delante de ti. Lo único, Señor, que tú quieres es un corazón quebrantado, humillado delante de tu presencia. Señor, nosotros cometemos doble pecado porque ni siquiera tenemos nada de lo que este rey tuvo. Y lo otro, Señor, nosotros hemos conocido tu amor, pero aún así hay áreas en nuestra vida donde tú no eres el rey, por más que digamos que lo eres. Hay áreas de nuestro hogar donde nosotros somos nuestros reyes. Hay áreas en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde nosotros somos nuestros reyes. Señor, perdónanos por tener esta conducta y que tu palabra lo llama como pecado del narcisismo, Señor. Perdónanos por querer que la gente se compadezca de nosotros. Perdónanos por querer llamar la atención de los demás. Perdónanos por manipular a las personas cuando las cosas no salen como nosotros queremos y usamos violencia, manipulación, chantaje. Perdónanos, Señor, porque aunque la otra persona sea engañada, tú no lo eres. Y si no dejamos esta actitud, tarde que temprano seremos cortados, Señor, y seremos tratados por ti. Yo oro, Padre, en esta tarde, confiando en el poder de tu gracia, que en verdad quebrantes nuestro corazón lleno de orgullo
Y que hoy podamos alzar nuestros ojos al cielo para que nuestra razón no sea devuelta y que pensemos con cordura, ¿quién eres tú y quiénes somos nosotros? Nada hagáis por contienda. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Señor, perdónanos porque no tenemos de qué enorgullecernos. Nada es nuestro, todo es prestado, pero aún así nos llenamos de orgullo, Señor. Perdónanos, Padre. Clamamos tu gracia en esta tarde. Rogamos tu misericordia, oh Creador del cielo. Ilumina nuestro entendimiento, Padre, para poder salir de ese oscuro pecado del narcisismo y del orgullo. Ayúdanos a reconocerte a ti por sobre todas las cosas, y no de palabra, sino de hecho, Señor. Pero Padre, yo sé que esta palabra, pues, es fuerte. Yo oro que nadie se vaya de aquí, Señor, sin tu gracia. Ahora, eso no depende de mí, depende del corazón de cada uno de mis hermanos. Pero yo oro que abraces a ese hermano que sabe que ha hecho mal. Abrázalo, muéstrale tu gracia, muéstrale lo hermoso que eres tú, que en esta tarde salga más enamorado de ti que nunca antes. Que pueda entender que tú eres el único que lo puedes sacar de ese lugar, de esa aflicción donde él mismo y el enemigo lo ha metido. Tú eres la única salida, Señor. Tú eres el único camino. Tú sacaste del orgullo, de la autosuficiencia, a un Simón Pedro. Y lo podemos ver transformado en un hombre humilde al final. Porque tú eres poderoso, Señor. Así que yo oro para que en esta preciosa tarde, conforme sea tu voluntad, tú seas trayendo esperanza al corazón que se ha dirigido con orgullo. Porque esa es la finalidad. Mostrar el pecado, mostrar la ley, para voltear a ver a la gracia. Que tu gracia, Señor, se muestre en cada corazón. Y que verdaderamente, Padre, podamos correr a tus brazos para evitar la dura consecuencia del pecado del narcisismo. Sé el Dios de nosotros en todas las áreas. Ayúdanos, Señor, a doblar nuestras manos para dejarte reinar en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestro matrimonio, en el trono de nuestro trabajo, en el trono de nuestro ministerio, en el trono de nuestra labor como padres. Señor, ayúdanos a nunca volverte a quitar, a nunca volverte a quitarte del trono donde tú estás, Señor. Ni el enemigo lo pudo hacer, pensando que al introducir a Judas ese pensamiento de traición, al introducir a los sumos sacerdotes para que tomaran la decisión de matarte, pensaba que te iba a quitar del trono, cuando solamente era la profecía que tu simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Nadie te puede quitar el lugar. Perdónanos cuando lo hemos intentado y estamos vacíos, Señor. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos. Y que tu gracia sea derramada sobre cada alma
para fortalecernos y seguir adelante, mi Rey. Y que de aquí en adelante podamos adorarte a ti y respetar el lugar donde tú siempre has estado, Señor. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, en el único nombre donde toda rodilla se doblará, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús.